Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Solemos evadir el momento para comenzar ciertas actividades. Preferimos dejar para después todo aquello que implica un esfuerzo mental o físico pensando que habrá un mejor momento para realizarlo. No obstante, hacemos de la evitación una costumbre que llega a caracterizar nuestro estilo de vida. Nos inventamos excusas para postergar lo que nos incomoda, nos inquieta o desagrada, de la misma forma que nos creamos distracciones para aplazar lo que nos genera malestar psicológico y llevar a cabo, sin darnos cuenta que al retrasar una y otra vez lo que nos corresponde hacer, estamos perdiendo autoconfianza y seguridad en nuestras capacidades. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la costumbre de postergar. Bienvenidos. La costumbre de postergar. ¿A quién no nos ha pasado? Qué bárbaro, en diferentes ámbitos de nuestra vida, en diferentes momentos, actividades, pero siempre estamos postergando algo. ¿Por qué sucede? Aquí está ya nuestra invitada del día, la psicóloga Yuli Castro, y empecemos por eso. Bienvenida, Yuli. Bien, aquí viendo por qué postergamos. A ver, de entrada, porque el tema está buenísimo y yo creo que todos tenemos algo por ahí arrastrando. Definitivamente, quizá la razón principal por la que solemos retrasar y una y otra vez quizá algún tipo de circunstancias o actividades es el no querer enfrentarnos quizá a situaciones que nos generen tensión, incomodidad, temor, pereza. Flojera. Claro, es decir, cuando esta actividad o determinada situación nos pide un tipo de esfuerzo mental o físico, es lo que nos ocasiona quizás hacer esta pausa y decir, para después, habrá un mejor momento. Y podemos postergar en diferentes áreas, ¿no? O sea, académicamente se ve muy comúnmente en los estudiantes que abrumados de tantas actividades dejan para después, postergan y una vez pendientes. En cuestiones laborales serán proyectos, serán también cuestiones de una importancia realmente indispensable porque lo tienes que abordar y lo dejas. Cuestiones del hogar, el orden, las limpias que normalmente nos proponemos y que a veces no se dan en ese tiempo, y en situaciones interpersonales también postergamos en ocasiones el poder hablar de un tema importante con alguna persona cercana a nosotros, algún familiar, tus padres, incluso tu pareja, no tocar ciertos temas cruciales que dices no es el momento, pero realmente es importante. Tú hablabas de postergar situaciones que a lo mejor tienen que ver con nuestra mente, con nuestra actividad, nos da flojera y todo. Muchas veces eso pesa más que lo económico, ¿verdad? Sí. Porque dices, voy a seguir mis estudios, pero ay, es que no tengo dinero. No. Porque sí tienes dinero para hacer otras cosas, pero no para hacer lo que tienes que hacer. Sí, existe una justificación quizá, ¿no? Elaboramos ciertas explicaciones del por qué no nos atrevemos, por qué no lo resolvemos, y en este argumento, en este discurso que elaboramos, pretendemos darle una explicación, pero la raíz viene siendo esta incomodidad que nos genera enfrentar determinada situación. Entonces, cada quien tiene sus incomodidades particulares, ¿no? Ajá, sí. En unas personas será el temor, ¿no? El temor o el miedo a sentirse, a no sentirse capaz, al sentirse fracasado, al creer que no puede, ¿no? Cada quien elabora así como su menú de situaciones incómodas, y a partir de esas situaciones retrasas de una vez ciertos acontecimientos. Fíjate, y te hablaba yo porque te decía, me parece un tema que ay, casi me quedo yo callada en el programa, pero no puedo, ¿no? Venía pensando, venía camino aquí a trabajar y todo, y decía yo, a ver, postergamos, como tú comentabas ahorita, tal vez tenemos un closet en casa. ¿Quién no tiene un closet en la casa? Que volteas y casi le haces, o sea, no veo, piensa en otra cosa. ¿Por qué no arreglar ese pedazo de tu casa que todos los días te taladra el pasar por ahí? ¿Por qué no ponerle ya fin a ese desorden que tienes ahí arrastrando días, meses, temporadas tal vez, etcétera? Y te decía yo, bueno, ok, esas cosas están ahí, pero por ejemplo, postergar un embarazo, casarte, estudios,
hacer cambios en tu físico, ¿por qué no ponerte no sé, al gimnasio, algo, cambio de alimentación, adelgazar? Todas esas cosas tienen un tiempo, se te pasa el tiempo y ahora sí que se te fue. Sí, es una Entonces, ventana, claro. Diferencia, ¿no? Por supuesto, estas actividades que tú acabas de mencionar que pueden ser muy triviales incluso, ¿no? Como es el ordenamiento, el acomodo, hasta situaciones verdaderamente significativas en tu vida que pueden realmente ser cruciales y cambiar incluso la dinámica de tu estilo de vida, realmente tienen esta raíz de lo que tengo que elaborar para atreverme a hacerlas. Entonces tú acabas de mencionar una parte muy importante que a veces es una ventana de oportunidad que se abre. Si no haces lo que te corresponde hacer en el tiempo, en el momento, quizá esa ventana se cierra y ya no vayas a tener otra oportunidad porque tú consideraste que el mañana o en el futuro era tu mejor momento, pero prácticamente mientras que no tengamos conciencia que el mejor momento es el ahora para iniciarlas, ¿no? Y a mí me gustaría realmente profundizar en esta cuestión de las consecuencias psicológicas derivadas del aplazar, ¿no? Del hecho de llevar para después muchas cosas. Y realmente, Marta, es que es una fuente de ansiedad incluso infinita el decir cosas tan simples como lo que tengo que acomodar, como ese closet, como esa plática que tengo que dar con mi hijo, con mi pareja. Incluso puede a veces aplazarse un rompimiento, que tienes una relación que te incomoda. Un divorcio, por supuesto, algo así. Claro. Y trae consecuencias psicológicas. Por supuesto, porque es un malestar emocional el que está ahí fluyendo, es una ansiedad que va a tener picos, que se va a disparar. En otras ocasiones será experimentar culpa, insatisfacción, porque precisamente eso que tanto te incomoda, no has tenido la voluntad para resolverlo. ¿Y qué es muchas veces? Miedo a lo que no hemos podido lograr por cualquier circunstancia, lo que nos aleja de atrevernos, de hacerlo ya. Lo vamos a dejar esto para regresar del corte comercial. ¿Está bien? No se vaya, regresamos. ¿Lo posterga? Hoy en el programa Vía Libre el tema es la costumbre de postergar. Continuamos. Posponer algo fácil lo convierte en difícil. Posponer algo difícil lo convierte en imposible. No hay que postergar, hay que actuar y enfrentar a ese miedo que tenemos. Aprovechamos el corte comercial para hablar de esto que nos quedamos, Julie, que es el miedo que muchas veces es el que nos frena y nos dice, clic, no puedes, no debes, no tienes, no. Claro. Nos frena totalmente. Definitivamente el miedo es la mayor barrera para el crecimiento personal. Y realmente el miedo se aloja de una manera incluso tan silenciosa que no nos percatamos cuando llega a nuestra mente. Es decir, el miedo es una emoción primaria que ha estado a lo largo de la historia con nosotros porque le debemos de alguna forma esta sobrevivencia de la especie, es decir, está ahí por algo, para defendernos de estas situaciones peligrosas, pero cuando el miedo es creado por nuestra propia cabeza, es cuando funciona como una limitante con un freno. Ahorita hablábamos de que el miedo llega a nuestra psique como una especie de invasión psicológico que se instala y constantemente está guiando nuestro comportamiento. Y dices, bueno, entonces, ¿cómo funciona el miedo? Muchas veces funciona a través de pensamientos negativos, es decir, cuando empezamos a elaborar pensamientos orientados quizá al fracaso, el decir no soy capaz, no puedo hacerlo, no lo lograré, no me voy a atrever. Entonces es una forma de estar alimentando el miedo a través de nuestros pensamientos y definitivamente nuestros pensamientos son determinantes para construir nuestra realidad. Entonces, a ver, el miedo dices que desde pequeños lo traemos, nacemos con eso, es un miedo tal vez desde chiquitos a la soledad, al abandono de nuestros padres que decimos se van y van a regresar, eso es algo normal como ser humano, pero un miedo infundado que estemos nosotros mismos alimentando y estemos en silencio, eso es lo que no concuerda aquí. Sí, claro, el miedo trasladado en estar de alguna forma creando escenarios imaginarios de lo que posiblemente me puede pasar,
de esta Y si pasa esto, y si por pasa, ejemplo, por ahí. supuesto, es una forma de crear miedo innecesariamente, porque cuando hablo del miedo como una emoción primaria, es que cuando estamos desde pequeños y vemos fuego y sabemos que si nos acercamos vamos a quemarnos, o si estamos de alguna manera con un animal o con personas extrañas, y este miedo es lo que nos permite sobrevivir, porque si te acercas demasiado corres peligro. Pero en el momento en que nosotros como adultos estamos constantemente imaginándonos todo lo catastrófico, todo lo peligroso que puede ocurrirnos si no hacemos determinadas cosas, es cuando empezamos a actuar de acuerdo a nuestros temores. Y en base a estos temores es que empezamos a postergar, a aplazar eso que creemos que no somos capaces. Pero aquí hay algo completamente sustancial, que al miedo se le vence enfrentándolo. Pero ¿y cómo le hacemos? Si toda la vida hemos estado, en cierta manera, alimentando ese miedo interno y diciendo, no puedo, tengo miedo, me detengo, pero no avanzo, ¿no? Claro, es hacer justamente eso que temes hacer. Por ejemplo, en el caso de personas que temen, por ejemplo, hablar en público. Eso es lo que dices, entro en pánico, empiezo a sudar, empiezo a sentir temblor. Bueno, si a ti te da miedo, de alguna forma tienes algún tipo de rechazo a la exposición social, haz justamente eso. Cada vez que tengas oportunidad, date el espacio para hablar frente a personas, ¿no? En el momento en que dices, ¿sabes qué? Yo tengo miedo a relacionarme con personas desconocidas, pues justamente haz eso que te causa tanto temor. Exponte, háblale a la gente, muéstrales. ¿Por qué? Porque de otra manera te quedas realmente aprisionado en eso que tú crees que no eres capaz, pero si no te pones a prueba, si no te arriesgas a hacerlo, el temor es como algo que va creciendo y se apodera de ti. Te vuelves presa de tu propio miedo en el momento en que crees que no puedes vencerlo. Fíjate, y aún así me imagino, hay veces que tenemos un miedo porque es como que nuestra defensa, ¿no? Sí, claro. Desde chiquitos y todo, tenemos cierto miedo, lo vencemos, pero podemos decir, uy, lo voy a intentar otra vez, pero vuelvo a tener miedo a enfrentarme a eso. O sea, se vale, es un reto constante en la vida, ¿no? Así es. Ya lo superé, ya lo logré, ya, sí. ¿no? Es un trabajo de toda la vida, el superar tus miedos, el superar tus frustraciones, el dejar que la tristeza no te venza. O sea, constantemente nosotros en nuestro crecimiento personal no es como que lo soluciono en un solo momento y me quedo inmune y no vuelvo a temerle. No, no, no. O sea, esto es un ejercicio de tiempo completo, el estar consciente de qué es lo que te incomoda, ¿no? En el momento, por ejemplo, ahorita que hablabas de a veces es postergar un embarazo, un matrimonio, esas situaciones sustanciales, la pregunta es, ¿por qué no das ese paso? ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que te detiene a hacer esto que, si es importante para ti, lo dejas para un mejor momento? Si fuese importante para ti, lo harías en este momento, lo harías en el ahora. Uy, qué interesante. A ver, platiquemos de cuáles son los mayores miedos que tenemos los seres humanos, los más frecuentes. ¿Qué te ha tocado? Mira, estos miedos se gestan cuando son de alguna forma un tanto irracionales, se gestan en las primeras etapas de nuestra vida, se forman de alguna manera como esquemas cognitivos o de pensamiento. De alguna manera quizá los monstruos más representativos que tenemos toda la gente es el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad. Al oscuro. Esos miedos hablo un tanto psicológicos, ¿no? De estos miedos que realmente a veces desde pequeños estamos formando estas teorías, ¿no? Porque estos mandatos sociales, por ejemplo, nos enseñan que si tú no vives tu vida acompañada, con una pareja, con tu esposo, estás sola y, o sea, has de ser muy infeliz. Entonces, son esta clase de cosas que a veces socialmente nos creamos, estos miedos que se vuelven irracionales en el momento en que, porque crees que tú no lo tienes, has de temer, te has de sentir incompleta, pues. Miedos que también se van dando en una sociedad, por ejemplo, no se ha casado, uy, cómo ha de sufrir, claro. No, le tiene miedo al matrimonio, que se aviente, tipo de esas cosas, ¿pueden ser? Sí, quizá las presiones sociales también inciden mucho en alimentar miedos. Y quizá esos miedos, por ejemplo, estamos hablando de esta cuestión de la soledad, ¿no? Esta soledad que finalmente se alimenta de las cuestiones sociales, de las creencias familiares, de tu historia de crianza y de vida. De todo lo que nos Exactamente. rodea, ¿verdad? Vamos al corte, Yuri. Regresamos, no se vayan.
Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Yuli Castro. Regresamos. No hay guerra evitando, sino que solo se puede posponer en beneficio de los demás. Claro que sí, ya estamos de regreso y me pregunto, yo me imagino que en caso ustedes también, a ver, ¿qué estrategias nos puede compartir Yuli el día de hoy para vencer ese miedo interno que nosotros mismos nos fomentamos, alimentamos, atarantamos y ahí lo traemos creciendo? Sí. ¿Cómo le hacemos para decirle con permisito que ahí te voy? Una estrategia muy efectiva sería que cuando tengas una situación que resolver, enfréntala, no la postergues, no la evites, no la retrases más. Es decir, si lo haces, te quedas estancado en la inmovilidad, te quedas estancado en la no acción y eso precisamente nos debilita psicológicamente. Cada vez que postergamos y creemos que no somos capaces de abordar determinadas situaciones, ya sean proyectos, palabras, conversaciones, acercamientos, lo que sea que fuere en tu vida en estos momentos, en el momento que tú decides dejarlo para después, prácticamente te debilitas, es decir, pierdes autoconfianza y capacidad realmente en creer que tienes todas las habilidades para hacerlo. Fíjate, y en caso de que una persona no se sintiera con estas herramientas mentales o emocionales para enfrentar una situación, en el momento que lo reconoces, buscas ayuda profesional. Y en esta ayuda, en este asesoramiento, te encargas de que esas habilidades y competencias, pues irlas adquiriendo, ¿no? Pero sí, prácticamente no quedarnos inmóvil en el hecho de no soy capaz, no puedo y aplazarlo. Yo creo que prácticamente mostramos una parte muy vulnerable de nosotros. Entonces se nos abre una puerta y hay que aprovechar y ver si nos conviene o no y tomar la decisión, pero no por miedo a rechazarla nomás, ¿no? Hay que entrar, hay que ver si nos conviene y todo, ok, y decidir dejarla abierta o cerrarla, pero haber estado ahí, claro, ante esa situación. Sí. Incluso hay investigaciones que han demostrado que las personas se sienten más satisfechas y realizadas cuando éstas se han atrevido a llevar a cabo ciertas situaciones significativas en su vida, cuando se han atrevido a hacer algo y cambiar su vida, que aquellas, aunque no lo hayan conseguido, aquí estamos hablando que el estudio aborda del hecho de que se atreven a conseguir algo significativo, aunque no lo logren, no lo consigan, que aquellas que nunca se atrevieron, de las que no se arriesgaron, o sea, el hecho de que tú te sientas capaz y que vayas con una acción dirigida a poder solucionar algo, a poder de alguna manera ponerle fin, empezarlo, te da, es más, de alguna forma acentúa y acrecienta tu autoestima. Adquieres habilidades de confianza en ti misma. El hecho de decir, lo dejo para eso, prácticamente es debilitarte emocionalmente porque dejas ver esta falta de voluntad, dejas ver la poca determinación que tienes para encarar ciertas circunstancias. Y las ganas verdaderas que podemos tener, ¿no?, de conseguir eso. Así es. Fíjate, Yuli, otro punto se me viene a la mente, muchas veces uno tiene la iniciativa de seguir adelante, de luchar por lo que quieres, por lo que tienes ganas, y si te equivocas, ok, decir, estuve ahí, lo intenté, me equivoqué, estoy de regreso, pero es mi regreso, no es de nadie más. Pero cuando tus familiares, llámese mamá, hermanos, tíos, te dicen, no, es que, ¿sabes qué? No puedes. Y si te rompes el pie, no. Y si no te funciona, y si no era por ahí. ¿Cómo nos puede llegar esa influencia de nuestro alrededor, no? ¿Qué hay que hacer con eso? Que no nos deja avanzar. Sí, definitivamente, todo el tiempo las personas a nuestro alrededor van a estar opinando. Siempre hay algo que comentar. Eso hay que aprenderlo a manejar porque es de alguna manera poner límites. En el momento que yo empiezo a de alguna forma tomar todos estos comentarios, prácticamente los estoy validando. Creo que esto que tú me dices
viene, impacta en mi vida, pero hay cosas que tenemos que discernir, lo que alimenta mi cuestión de acción, de mi voluntad, y lo que sé que no me aporta lo dejo por fuera. Realmente esto es muy delicado, el empezar a creernos todo lo que la gente alrededor habla de lo que estamos por hacer, de lo que hemos hecho, de los planes. Prácticamente es estar sujeto a la fuera, y esta fuerza y esta capacidad para hacer las cosas viene de una fuerza interna que solo nosotros sabemos si nos viene bien, si nos conviene, si no, y realmente eso es una capacidad de análisis muy importante que debemos de tener. Pero sucede, ¿no? Por supuesto, se da Decimos, mucho. ¿cómo? Si es mi mamá la que me está diciendo, me quiere, es mi hermana, ¿cómo me limitan de esa manera mentalmente? Entonces ahí viene la alimentación mala, ¿no? Que hacemos para nuestro miedo. Claro, definitivamente aquí es crucial no alimentar esos pensamientos negativos, ya sea provenientes de nosotros o provenientes de la afuera. En el momento que estamos alimentando pensamientos o situaciones de no creernos capaz, de no sentirnos que tenemos los recursos para encarar estas situaciones, nos estamos frenando, estamos limitados, y definitivamente el miedo hay que verlo de frente. Es decir, en esto en el que yo creo que no soy capaz, atrévete, pruébate, mídete. De alguna manera, si no lo haces, ahorita hablábamos, es de alguna manera la barrera más grande que uno tiene para crecer como ser humano. Si te dejas absorber por el miedo, te volviste esclavo de él. Sí, es cierto, y no avanza uno, ¿no? Definitivamente. Por ahí hay un dicho que se me viene a la mente que dice, nunca te arrepientas de lo que hiciste, arrepiéntete de lo que dejaste de hacer. Sí. ¿Es cierto eso? Claro. Que les dije, qué bárbaro, yo creo que a todos nos ha pasado, sí, ¿no? de alguna manera siempre es mejor la acción a la no acción, ¿no? Claro que sí, hay que atrevernos. Vida solo hay una, etapas en la vida en las que podemos ser, ¿cómo se dice? Fructíferos. Productivos, creativos, ajá. Claro. Y sobre todo, fíjate ahorita que hablas de esto, ¿no? Que hay ciertas etapas, en ocasiones se ve un poco más en las mujeres, ¿no? Por la cuestión de crianza de los hijos, del matrimonio. Sí, a veces los intereses profesionales son postergados, pero al infinito. O sea, realmente la mujer tenía talentos, tenía habilidades muy especiales, y una y otra vez lo aplazó y se va toda la vida esperando un buen momento que nunca llega. Pero también ahí él está tomar decisiones uno y decir, ok, tengo esa oportunidad, gracias, no la quiero, decido por esto. Aunque la gente de alrededor piense, ¿no? Mira qué bien le hubiera ido, ¿no? Son decisiones propias, qué bárbaro. Sí. Bueno, muchas gracias, Julie, por habernos acompañado este día. No posterguen lo que tienen que hacer ya, hoy es hoy. Háganlo en esta Vía Libre.